Muchachos, Bélgica es súper confuso, es un país tan extraño y complejo que mientras más te adentras, más te cuesta entender cómo funciona todo, cómo funciona el gobierno, cuáles son los idiomas que hablan, las regiones, cómo está dividido. O sea, todo es tan confuso, pero al mismo tiempo tan interesante que no puedo evitar hablar de esto. Oficialmente les quiero dar la bienvenida a Bélgica. Este es el primer video de muchos videos que pienso hacer en este país, explorándolo a fondo, explorando su cultura, su economía, sus divisiones, cómo lucen cada una de las provincias, cuáles son las cosas más interesantes, más visitadas y cuáles son las que no, cómo son esos lugares escondidos también, los pueblitos, las costas. Todo lo que pueda explorar sobre este país y el transporte público, todo se lo quiero compartir en unos cuantos videos en este país. Y este es el primero de todo, y qué mejor que hacerlo desde Bruselas, la capital de Bélgica, la capital de Europa. Vamos a hablar un poco en el día de hoy de estas divisiones que tienen en este país, porque yo siento que tengo que partir desde acá para que podamos entender muchas cosas al momento que yo vaya recorriendo gran parte de Flandes, gran parte de Valonia, que son las dos grandes regiones de este país. Y creo que tenemos que partir desde acá y a lo largo del recorrido por Bélgica, a lo largo de lo que está explorando este país, creo que vamos a entender a fondo de cómo funcionan las cosas acá. Bélgica es un país que no solamente ha tenido que lidiar con las diferencias políticas como cualquier otro, sino también con las diferencias sociales, sobre todo las que existen entre las dos grandes regiones del país, la región de Flandes y la región de Valonia. Esto ha sido un gran conflicto desde la independencia de Bélgica, que incluso ha estado a punto de dividir el país por completo. Para poder entender esto hay que acudir a muchísimas curiosidades sobre este país. Una de ellas son las regiones que ya medio las mencioné. Bélgica está dividido en 3 regiones. Wow, el sol está fuertecísimo. Vamos a ver si podemos tocar. Ok, Bélgica está dividido en 3 regiones. La región de Flandes, que sería la región del norte donde se habla neerlandés, popularmente conocido como holandés. La región de Valonia, que es la parte sur que limita con Francia, donde se habla francés, popularmente conocido como francés. Y la región de Bruselas, que viene siendo una región bilingüe donde se hablan los dos idiomas y que es como el punto intermedio entre estas dos regiones, lo que mantiene todo como bajo control, como para que la gente no se mate entre ellos. Está Bruselas ahí de intermediario. Se dice que si Bruselas no estuviese, ya el país se fuese dividido. Algo importante es que en la región de Flandes es donde se encuentran la mayoría de las industrias y es donde se encuentra la mayoría de las ciudades más importantes, como Gante, Brujas, Antwerpe, Amberes, y Bruselas también se encuentra en la región de Flandes, solo que no forma parte de la región, o sea, está en un territorio de la región de Flandes, pero es una región independiente. Pero ¿por qué Bruselas tiene que hacer este papel de intermediario? ¿Por qué Bruselas está en el medio de estas dos regiones que se quieren separar, o por qué hay tantas diferencias? Vamos a ir descubriéndolo, pero vamos paso a paso. Ahora, ¿cuál es el idioma oficial de Bélgica? En total hay 3 idiomas oficiales: el neerlandés, el francés y el alemán. ¿Pero por qué el alemán? Ya les voy a decir. Todas estas diferencias de idiomas, o bueno, mayormente la diferencia de idioma entre holandés y francés, se debe a la influencia que tuvo cada región durante la época medieval, durante la época donde habían las tribus germánicas, francesas y todo eso. Entonces como que cada región fue influenciada por un idioma distinto. Y en cuanto a las personas que hablan alemán, es porque en Bélgica hay un pedacito, en la frontera con Alemania, hay un pedacito de Alemania, que era de Alemania y que ahora le pertenece a Bélgica. Es un pedacito de tierra, le pertenece ahora a Bélgica por unas negociaciones que hubo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eso tiene una historia interesante, está bastante curioso y se los puedo contar en un video por separado. De hecho, se los voy a contar cuando visite el lugar. Así que suscríbanse al canal, muchachos, para que no se pierdan ese cuento. También se habla de comunidades, que no es lo mismo que las regiones, porque las comunidades se distinguen por sus costumbres y por su idioma. En cambio, las regiones nada más por la ubicación. Por ejemplo,
Están las tres comunidades, la comunidad de habla francesa, la comunidad de habla neerlandés y la comunidad de habla alemán. La comunidad de habla alemán se encuentra en la región de Valonia. O sea, toda la región del sur, que es la región de Valonia, no habla completamente francés, sino que hay un pedacito del que les mencioné ahorita que hablan alemán. Entonces por eso se habla acá de comunidades y se habla acá de regiones. A ver, toda esta situación y estos problemas, estas divisiones surgieron a raíz del fin de la época francesa, cuando derrotan a Napoleón. Luego de la derrota de Napoleón, acá se conforma un nuevo país que incluiría Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, que pasó a llamarse el Reino de los Países Bajos Unidos. La finalidad de esta unión era tener más fuerza y de que Francia no tuviera la oportunidad de apoderarse de una de estas regiones que tanto le costó liberarse. El país fue gobernado por la monarquía holandesa, la monarquía de Guillermo I, el primer rey de la Casa Orange en Países Bajos, que gobernó en todos los tres países, ¿no? Pero esto duró relativamente poco, porque en 1830 los belgas se rebelaron y exigieron su independencia. Y esto era de esperarse, porque había muchas diferencias, ya que en el sur de los Países Bajos, lo que viene siendo actualmente Bélgica, las personas eran más religiosas, un poco más conservadas y optaban por la industria, mientras que en el norte de los Países Bajos los holandeses eran más protestantes, optaban por el comercio y eran más liberales, ya saben, holandeses. Además, todo el poder político y religioso se encontraba en el norte de los Países Bajos, lo que actualmente es Holanda. O sea, todos los poderes estaban en Holanda, cuando el 60% de la población se encontraba en el sur de los Países Bajos. Eso fue lo que provocó que los belgas quisieran separarse. ¿Qué pasa? Cuando se separan comienza el desequilibrio, porque quedaron dos grandes regiones. Una región con influencia francesa, que es la región de Valonia, y una región con influencia holandesa. Hubo tensión porque ambos querían el poder, ambos querían gobernar. Entonces estaban como que en esa disputa de quién tomaba el poder, de cuál iba a ser el idioma oficial del país, si el francés o el holandés, y andaban en ese conflicto. ¿Qué pasa? La burguesía, para encontrar una solución y tratar de poner control, se fue por el lado francés. Eligió adaptarse un poco a lo francés. Y entre los cambios que hizo, puso el idioma francés como idioma oficial del país, lo cual no beneficiaba a las personas que estaban del lado holandés, porque no sabían hablar francés, aunque sí hablaban francés, pero no era su idioma. Esto creó mucha tensión, muchos problemas, y antes que se prendiera una guerra, y porque Francia ya se estaba apoderando de la situación, ya había intervenido y tenía planes de hacer Bélgica parte de Francia, o al menos una parte de este país, ya que estaba apoyada esta idea por la región francesa de Bélgica. Entonces, antes que se explotara este conflicto, intervinieron los británicos e hicieron lo que se conoce como el Tratado de Londres. Y como ya Bélgica no podía unirse a Países Bajos porque ya tenía demasiados problemas internos, y tampoco les convenía a Europa, a Europa no le convenía que se uniera a Francia porque Francia iba a tener más poder, entonces lo que hicieron crear fue como un botón, un punto intermedio entre estas dos comunidades, que ese punto intermedio viene siendo Bruselas, un lugar donde ambos pueden convivir. Eso se creó para estabilizar y solucionar el problema, y es así como hoy en día todavía se mantiene la unión de este país. Si no hubiese pasado esto, cada región, quién sabe para dónde fuese agarrado. Ya con el tiempo, después de varias disputas y todo eso, se permitió que cada región tuviese su idioma. Los valones que hablaran su francés y los flamencos que hablaran su neerlandés. Pero la ventaja se la quedaron los flamencos, porque el 60% de los flamencos puede comunicarse también en francés, aparte de su idioma. En cambio, el 20% de los valones apenas el 20% de los valones pueden hablar neerlandés también. Entonces aquí la ventaja en el país lo llevan ellos. Ahora, el gobierno también es una locura. En total, Bélgica tiene 6 gobiernos. Está el gobierno federal, que es el que se encarga de todos los problemas del país y las decisiones que se toman en el país, el cual está compuesto por 15 ministros, y estos ministros son de ambas comunidades lingüísticas, de las dos grandes, de los franceses y de los neerlandeses. O de los flamencos, mejor dicho, porque neerlandeses digamos que es más de Holanda cuando se dice así. De los flamencos. Ahora, aparte de este gobierno federal,
las tres comunidades lingüísticas, cada una tiene su gobierno. Aparte de esto, cada región tiene su gobierno. Es decir, está el gobierno de la comunidad francesa, el gobierno de la comunidad flamenca, el gobierno de la comunidad alemana, el gobierno de la región de Flandes, el gobierno de la región de Valonia y el gobierno de la región de Bruselas. Pero te dije que eran 6 y con el gobierno federal serían 7. Bueno, lo que pasa es que la región de Flandes y la comunidad flamenca decidieron hacer un solo gobierno, ya que hicieron un match, ya que sintieron que están en afinidad y se sienten identificados por completo. Entonces, tanto la comunidad como la región de Flandes tienen un solo gobierno. Los otros sí son una locura. Entonces, en total hay 6 gobiernos en este país. Interesante, muchachos, con todas estas divisiones las empresas han tenido que adaptarse. Algunas universidades, por ejemplo, tienen que tener una facultad en el lado de Flandes y una facultad en el lado de Valonia, porque se hablan distintos idiomas, entonces tienen que adaptarse a cada región. Lo mismo con todas las empresas, algunos tienen 2 sucursales o cosas así. Y también el transporte público. El transporte público es donde se nota más la diferencia. Cada región tiene su transporte público, la región de Flandes tiene su transporte público, acá hay un transporte público urbano también y el sur también. Es totalmente diferente y las aplicaciones son totalmente diferentes. Lo único que se mantiene es en el tren. El tren es uno solo para todo el país, o sea, un solo sistema de transporte de tren para todo el país. De resto cambia según la región. Actualmente Bruselas es la única región bilingüe, pero esta región también es bastante curiosa. Primero porque ya se hablan los 2 idiomas supuestamente, donde se hablan irlandés y francés, supuestamente se hablan los 2 idiomas, pero no es así. El 85% de las personas que viven en Bruselas hablan francés, o sea que la mayoría de la población que está acá es de Valonia, lo cual crea un problema de tensión más. ¿Por qué? Porque la región de Bruselas está dentro de la región de Flandes. Entonces las personas de Valonia que se vienen a vivir acá se están viviendo no en el centro porque es la parte más costosa, sino que se van a vivir a los lugares de las afueras para ahorrarse algo de dinero. Entonces se han ido expandiendo por el territorio Flandes y eso le genera cierta incomodidad a las personas de Flandes. Eso es una curiosidad. Otra curiosidad es que como la mayoría de la población de acá son de Valonia y esta ciudad en instituciones ya muy grandes, europeas, que tienen que ver con el gobierno europeo, con el gobierno de Bruselas o con instituciones así grandes, empresas grandes, exigen que hables los 2 idiomas o hasta 3 idiomas, incluyendo el inglés, y las personas de Valonia solamente hablan francés, la mayoría, cuando los de Flandes sí se defienden con más idiomas. Eso ha hecho de que Bruselas sea la ciudad con el número de desempleo más alto de todo el país, porque las personas de Valonia no pueden conseguir empleo tan fácilmente como los de Flandes o los de otras nacionalidades que quizás aprenden inglés, aprenden otros idiomas. Los de Valonia son como los franceses, o sea, como que no se la llevan muy bien con los demás idiomas. Y a eso hay que sumarle los problemas de fusión de acá de la capital. La región de Bruselas es una gran región que se encuentra en la región de Flandes, pero es una región independiente que no forma parte de ninguna de las provincias, de las 5 provincias de la región de Flandes ni de las 5 provincias de la región de Valonia. Es una zona como que de descanso, una zona donde no pelean, supuestamente, ¿no? Así que no forma parte de ninguna provincia. Pero como es el territorio Flandes, es apenas un territorio que se le dio a Bruselas capital, ¿no? Y este pedacito que le pertenece a Bruselas es de apenas 200.000 habitantes. Cuando toda la región pasa el 1.000.000 de personas que viven en toda la región de Bruselas, con todos los que se han ido a vivir a las afueras. ¿Qué pasa? Que cuando vemos el mapa y pones en Google Maps Bruselas, ves un mapa pequeñito de toda la región, un pedacito nada más. Todo lo demás que ves alrededor son otros municipios. En total, la región de Bruselas capital está compuesta por 19 municipios. En total, incluyendo el municipio de Bruselas, que es uno de estos municipios, como suponte el 20% de toda la población. Y por eso, como no hay una fusión completa en toda la región, Bruselas oficialmente no es la ciudad más grande de Bélgica, sino que lo es Amberes. Y la segunda más grande sería Gante, y creo que le sigue otra hasta que llegue a Bruselas. Es porque el municipio de Bruselas es muy pequeño porque no ha logrado fusionarse todo esto. Si no existiera la división y se establece todo esto como el municipio de Bruselas fuese distinto, pero Flandes no le ha dado como que ese territorio o no sé qué habrá pasado, pero lo cierto es que la región de Bruselas
no es lo mismo que la ciudad de Bruselas. Entonces, eso hay que saberlo, porque si hablo en otro video o escuché en otro video decir que Amberes es la ciudad más grande o que Gante es la segunda ciudad más grande que Bruselas oficialmente, es porque esos son municipios independientes. El municipio de Amberes es grandísimo, el municipio de Brujas, el municipio de Gante son grandísimos en comparación al municipio de Bruselas, que solamente es una parte de la región de Bruselas capital. Es increíble pensar que este país con tanta cultura y con tanta historia tenga estos problemas de divisiones, ¿no? Incluso hoy en día, y problemas que lo pueden llevar en algún momento a separarse. Que es cierto, pueden haber diferencias entre ambos lados. Posiblemente el país, si trabajaran unidos, esto fuese una cosa increíble, porque lo que te encuentras, las ciudades, por lo menos que he explorado del norte de Bélgica, se ven tan increíbles, y todo lo que he investigado sobre el sur, se ve muy, muy, muy atractivo, y siento que si se mezclaran y trabajaran más en conjunto, creo que esto fuese una cosa maravillosa. Pero también es interesante que conozcamos ambas realidades, que no solo conozcamos lo más turístico, que es el norte, donde se encuentran las ciudades más populares, sino que exploremos qué hay en el sur, cómo piensan las personas del sur, cómo está hoy en día esos pequeños pueblitos que en algún momento también fueron potencia, que en algún momento también formaron o quisieron formar parte de Francia. Está interesante que conozcamos ambos puntos de vista, cómo ven cada región la una a la otra. Entonces, nada, los invito que en esta serie de videos que estoy haciendo descubramos juntos cómo es la vida, la cultura, la economía, la forma de pensar, un poquito de la historia, y que exploremos también esos lugares no tan populares que también pueden llegar a enamorarnos. Así que nada, nos vemos en un próximo video y espero que se lo hayan disfrutado. No olvides suscribirte y compartirle este video a otra persona que también le pueda interesar. Chaito.